Bienvenidos estudiantes, vamos a continuar trabajando y el área que vamos a realizar es el área de geometría. Bien, vamos entonces a recordar nuevamente los acuerdos. Participa diariamente en clases. Además, tenemos que procurar tener una actitud positiva para que así puedas ponerle mayor empeño a las cosas que haces. Mantén limpio tu espacio, que eso es muy importante, y escucha con atención la clase. Muy bien, estudiantes. Después de recordar los acuerdos para el día de hoy, vamos a conocer nuestra actividad y vamos a realizar lo que es el tema referente al perímetro. ¿Qué aprenderemos? Vamos a hacer una introducción de cómo hallar el perímetro en ciertas figuras. Muy bien, ¿qué quiere decir perímetro? ¿Alguna vez has escuchado este término? ¿Qué sabes sobre el perímetro? Te animo a poner pausa al video y enviar tus respuestas por interno. Excelente, gracias por enviar tus respuestas. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Acompáñame a leer esta definición para poder comprender mejor. El perímetro es la medida del contorno de una figura geométrica. Como observamos aquí, tenemos la figura geométrica llamada cuadrado, en la cual presenta 4 lados iguales y lo podemos observar al poder darnos cuenta que las medidas en cada lado de esta figura tienen la misma cantidad. Entonces, en este caso estamos hablando de una figura regular. Y todo este contorno es al que denominamos perímetro. Es importante entonces recordar esto, estudiantes. Muy bien, para poder entender mejor esta definición, entonces vamos a ver que tenemos aquí polígonos regulares y polígonos irregulares. Cuando hemos trabajado el tema de polígonos, estudiantes, hemos visto que los polígonos son estas figuras geométricas planas. Llamamos polígonos regulares aquellos que tienen lados iguales, ¿verdad? Y cuando hablamos de lados iguales nos referimos a que sus lados mantienen la misma longitud o la misma medida. Algo que no ocurre en los polígonos irregulares que presentan lados de diferente longitud o diferente medida. Por eso que aquí hemos hecho un cuadro para poder diferenciar y comparar a los polígonos regulares de los polígonos irregulares. Y es importante entender esto. Muy bien. Ahora, niños y niñas, vamos a seguir entonces reforzando esta idea. Cuando nosotros queremos hallar el perímetro de una figura, ya sabemos que es el contorno total de esa figura. Ahora, en el caso de tener figuras regulares, es decir, donde los lados de esta figura son iguales, es decir, los lados de estas figuras tienen la misma medida, entonces, ¿qué hacemos? En este caso, nosotros, así no tuvieran la misma medida, siempre vamos a aplicar la suma para poder determinar el perímetro de esa figura. Pero cuando tenemos figuras regulares, podemos ahorrarnos todo este proceso de suma aplicando una multiplicación. Pero solo esto va a funcionar si los lados de las figuras tienen lados iguales, es decir, los lados tienen la misma medida. Solo se va a poder aplicar esta multiplicación, es decir, multiplicar los 4 lados. ¿Por qué? Porque los 4 lados tienen la misma medida. Multiplicar los 3 lados, ¿por qué? Porque tienen la misma medida. Y aquí en el pentágono regular también se puede multiplicar los 5 lados porque tienen la misma medida. Hay pentágonos
que no tienen la misma medida y a eso les decimos irregulares, ¿no? Solo esto se aplica cuando los lados son iguales. Pero mayormente, sea regular o irregular, se aplica la suma de medidas para hallar el perímetro. Bien, vamos con un ejercicio. Aquí tenemos este siguiente ejercicio, donde podemos observar la figura geométrica de un cuadrado. Ya sabemos que el cuadrado es una figura regular porque presenta 4 lados iguales. Cada lado mide 6 centímetros, ¿correcto? Bien, ¿cómo lo deduzco? Es muy fácil. Yo me doy cuenta que los lados de un triángulo tienen la misma medida, por lo tanto, si un lado mide 6, todos sus lados miden 6 centímetros. Bien, entonces vamos a ver. Vamos a recordar entonces esto de aquí. Como esta figura es regular porque presenta sus 4 lados iguales, entonces podemos aplicar esta multiplicación para hallar el perímetro. Solo esto funciona si el polígono o la figura es regular. Decimos figura regular porque tiene los lados de la misma medida, es decir, lados iguales. Y entonces diríamos que el perímetro es igual a la multiplicación de las medidas por los lados. Bien, entonces es 4 por lado. Y lo desarrollaríamos de la siguiente manera. Perímetro es igual a 4 por 6. ¿Cuánto es la medida del lado? 6 centímetros. ¿Y por qué 4? Porque 4 es la cantidad de lados que tiene el cuadrado. Y 4 por 6, ¿cuánto es, estudiantes? 24. Entonces decimos que este cuadrado tiene un perímetro de 24 centímetros. También pudo haber salido si sumábamos 6 a 6 4 veces, ¿no? Igual nos iba a salir 24 centímetros. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahora vamos a trabajar con el triángulo. En este caso es un triángulo equilátero porque tiene todos sus 3 lados iguales. Por eso acá se nos presenta 8 centímetros para los 3 lados. Hay triángulos que no tienen lados iguales y reciben otro nombre. Todos los triángulos de lados iguales se le denomina equiláteros. Bien, sabiendo eso, entonces vamos a recordar esta pequeña fórmula que solo se aplica en los triángulos de lados iguales. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos. Así es, multiplicamos el perímetro por la cantidad de lados más la medida. Entonces, esto sería así. Perímetro es igual a 3 lados por la medida. O también puede ser viceversa. La medida, ¿no?, por los 3 lados. Y te va a dar lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. 3 por 8, 24. Este rectángulo también mide 24 centímetros y lo pudimos haber hallado sumando 3 veces al 8. Solo esto de aquí se aplica cuando las figuras son regulares. Vamos a ver el otro ejemplo de un pentágono regular. Decimos pentágono regular porque tiene sus 5 lados iguales. Un pentágono presenta 5 lados iguales. ¿Correcto? Bien. Entonces ahora vamos a multiplicar. Recordando esto, entonces decimos que el lado se multiplica por los 5. Es decir, la medida del lado por 5. Porque son 5 lados que tiene un pentágono. Solo esto aplica cuando es regular, es decir, que todos los lados miden igual, 4, 4, 4, 4 y 4. Entonces vamos a resolver, reemplazando. ¿Cuál es la medida del lado? 4 centímetros por 5 porque presenta 5 lados. Y 4 por 5 es 20. Entonces este pentágono tiene un perímetro de 20 centímetros. También lo pudiste haber hallado sumando 5 veces la medida. 4 más 4 más 4 más 4. Bien, ahora, ¿qué ocurre cuando aplicamos
O se nos presenta una figura que ya no tiene todos sus lados iguales, como es en el rectángulo, que solo presenta la medida de las bases iguales y de la altura otra medida. ¿Qué pasa aquí? En este caso, nos queda hacer lo siguiente. Podemos sumar 40 más 40, que es la medida de las bases, más 30, que es la medida de la altura. ¿Correcto? 40 más 40 es 80 y 30 más 30 es 60. Y esto finalmente lo sumamos y nos da 140 centímetros. ¿Correcto? Esa sería una manera de resolver. Pero, como tenemos medidas iguales, entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos una pequeña ventaja aquí, al tener dos medidas iguales. Entonces, también podemos hacer lo siguiente. Puedo sumar o puedo trabajar con las medidas que son iguales. Es decir, puedo plantearlo de la siguiente manera. Que el perímetro es igual a, pongo 40 por 2. ¿Por qué? Porque son las dos bases que tiene el rectángulo. Más 30 por 2. ¿Por qué? Porque son las dos medidas de la altura. Y 40 por 2 también te da 80. 30 por 2 también te da 60 y te sale igual. ¿Ves? Sumando o aplicando esto, me sale la misma respuesta. Y se cumple lo que nos dice esta fórmula, ¿verdad? Perímetro igual a 2b más 2h. b a la base, h a la altura. Vamos a borrarlo aquí para que lo puedas ver mejor. Esto es así. Esta es la fórmula que tenemos que desarrollar. Entonces vamos por otro reto matemático para seguir trabajando el área del perímetro. O mejor dicho, seguir trabajando el perímetro porque el área es otro aspecto que se puede hallar en la figura. El área y el perímetro son dos aspectos diferentes dentro de la figura geométrica. Ahora solo estamos trabajando con el perímetro. Resuelve los siguientes problemitas. Omar y Luis han dado 3 vueltas en su scooter alrededor del parque. ¿Cuántas vueltas recorrieron en una sola vuelta? Y en 3 vueltas, que es lo que nos plantea. Entonces, si nosotros vamos a tratar de analizar, primero nos concentramos en la primera parte del problema que nos habla de una vuelta. Entonces, si es una vuelta, nos damos cuenta que esta figura primeramente no es regular porque todos sus lados tienen diferentes medidas. Entonces, Omar y Luis han dado solamente una vuelta. Al dar una sola vuelta significa que una sola vez vamos a sumar los lados de esta figura. Y entonces diríamos aquí 25 más 10 más 8 más 12 más 30 más 40. Esto nos va a dar un resultado. A ver, te invito a resolver. ¿Cuánto sería si sumamos 10 más 25 más 8 más 12 más 30 más 40? ¿Cuánto crees que es? No los escucho. Muy bien, es 125. Entonces, en la vuelta, en una sola vuelta, ellos han recorrido solo 125 centímetros. Pero, ¿qué ocurre ahora en el caso de las 3 vueltas? Ya sabemos que en una vuelta ellos han recorrido 125 centímetros. Pero ahora en las 3 vueltas
¿Qué quiere decir? Que 3 veces se va a hacer esta misma suma que hemos realizado para hallar el total de la primera vuelta. Entonces, como nosotros ya sabemos que en una vuelta hay 125 centímetros, entonces quiere decir que 125 centímetros lo han repetido por 3 veces. ¿Por qué? Porque son 3 vueltas que han dado, es decir, 125 en la primera vuelta, 125 en la segunda y 125 en la tercera. Entonces, sumarían 125 más 125 más 125. O también podríamos multiplicar 125 por 3. Sumando o multiplicando nos va a dar la misma cantidad. Y esto nos da un total de 375. Entonces, en 3 vueltas ellos llegan a recorrer 375 metros. No es centímetros, sino metros. ¿Correcto? Entonces aquí también vamos a corregir y sería 125 metros. Esa es la respuesta indicada. Recuerda que si te habla de 3 vueltas quiere decir que esa cantidad se está triplicando. Si en una vuelta recorren 125, en 3, al decir 3, ya te habla de que esa cantidad se triplica. Bien, entonces vamos a continuar. Bien, entonces vamos a recordar rápidamente lo que es el perímetro. El perímetro es la medida del contorno de una figura geométrica. Además, que el perímetro de una figura geométrica siempre puede calcularse sumando la longitud de cada uno de sus lados o podemos aplicar la multiplicación según el caso, pero solamente cuando queremos hallar el perímetro multiplicando, en muchas ocasiones se aplica en las figuras de lados iguales. En este tipo de casos te va a dar mayor resultado la multiplicación. Entonces, estudiantes, misión cumplida. Hemos resuelto nuestro reto matemático del día de hoy del área de geometría. Entonces, no olvides enviar tus evidencias de forma ordenada. Y además, recuerda seguir cuidándote que seguimos en pandemia y debes respetar el protocolo de bioseguridad. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.